nosotros estamos aquí, yo soy Alberto Guzmán, soy periodista, comunicador, me dedico al marketing, trabajo en televisión, y él es Arnaiz Fernández Elías. Menos conocido. Bueno, ya tienes tu público también. Más joven. Trabaja también en televisión, es físico y experto en meteorología. Influencer en redes sociales. ¿Tenéis redes sociales vosotros, chicos? Sois muy jóvenes todavía. No, hombre. No, pero tendréis. Bueno, él es influencer en redes sociales, en meteorología, además de los que publica excesivamente, de este tipo de personajes, fans... Peores que él, por cierto. Bueno, pero con menos éxito, también vamos a decirlo. Bueno. Entonces, bueno, Arnaiz es estos fans, de estos adictos a la meteorología, que un día de nieve... Yo, por ejemplo, no quiero salir de casa, o sea, abro la ventana de Sarriwin, que es donde vivo, y digo, ya estamos con los atascos en la rotonda, ya estamos, que no quiero ir a Donostia, San Sebastián a trabajar. Y él, sin embargo, que estaba el año pasado en Bilbao con una nevada espectacular, se levantó a las 4:30 de la mañana pues, para grabar la nieve en el Guggenheim, con el perro Pupi y estas cositas. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Pues estamos aquí porque nos llamó Idoia en primer lugar. Idoia, gracias por llamarnos. Y luego porque vamos a hablar de los porqués del tiempo. Bueno, va a hablar Arnaiz. Yo solo haré preguntas. Porque del tiempo es algo que nos afecta a todos, pero muchas veces no sabemos por qué ocurren esas cosas. ¿Por qué llueve? ¿Cómo se llaman las nubes? ¿Tú sabes algún nombre de alguna nube? Yo tampoco. Entonces, esta tarde vamos a hablar de esas características del tiempo. Y nada, pues vamos a comenzar. Arnaiz, muchas gracias, Alberto, por la presentación. Bueno, lo primero, dar las gracias al Ayuntamiento del Valle de Hues por haberme invitado. La verdad es que, bueno, últimamente cada vez la meteorología está más de moda y veo que cada vez a más gente le interesa. Y la verdad es que a mí es algo que me interesa desde pequeño y siempre me he preguntado el porqué de las cosas que ocurren en la atmósfera. Y entonces, poco a poco, pues empecé a publicar en las redes sociales, como ha dicho Alberto, sobre estas cosas. Y he visto que la respuesta, el feedback es bastante bueno. Así que, bueno, he empezado a divulgarlo y bueno, voy a tratar de comunicaros esa pasión un poco también a vosotros, pero a la vez de una manera amena. Como en algún momento seguramente me vaya por las ramas como estudiante de física y trate de hacer alguna explicación algo más técnica, seguro que Alberto me parará los pies. Cuando te pongas chapas, cuando me ponga chapas me paras y punto. Y eso, si alguien se aburre puede levantarse, ir a por un pincho y regresar, no hay ningún problema, por una bebida, lo que queráis. Y si os vais todos a la vez será mala señal, así que espero que no ocurra eso. Bueno, pues vamos a empezar, ya digo, Alberto, me puedes parar cuando quieras. Los porqués del tiempo. Con los porqués del tiempo, y es siempre todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿no? El porqué de por qué llueve o por qué nieva o por qué hace este tipo de fenómenos. Pero esta pregunta se la hace el ser humano desde comienzos ya de la historia. Nos vamos al siglo 340 a.C., que es cuando tenemos las primeras explicaciones que tratan las primeras explicaciones que intentan no ser científicas de los fenómenos meteorológicos. Aristóteles, un filósofo, fue el primero que en su obra Los meteorológicos, pues bueno, ya hablaba de una explicación de fenómenos como el rocío o la escarcha. En él, esto es citándolo del libro, pues bueno, comentaba cómo ambos, rocío y escarcha, se forman en tiempo claro y sin viento, pues ni se elevaría la humedad si no hace claro, ni podrá condensarse si sopla el viento. Es decir, aquí ya relacionaba que en las noches en las que no había nubosidad, pues bueno, se podía formar la escarcha o el rocío. ¿Por qué? Pues bueno, hoy en día ya lo conocemos de una manera más científica, que se debe a que la radiación infrarroja que emite la Tierra permite que la temperatura descienda en la Tierra y por lo tanto se produzca la condensación formando este tipo de fenómenos. Pero como digo ya, en el año 340 a.C. pues teníamos ya los primeros indicios. Lo único, los primeros avances ya científicos, algo más importantes de la meteorología, llegaron pues bueno, con los primeros elementos, ¿no? Como el barómetro, que permitía medir la presión atmosférica, de Evangelista Torricelli. En una cápsula, pues él introdujo mercurio y a su vez un tubo de vacío introdujo en el mercurio, y como la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre nosotros, pues esa presión que se ejercía sobre el mercurio hacía que el mercurio ascendiera o descendiera sobre ese tubo. Así que el primer barómetro en el año en el siglo XVII. Dime, Alberto, te veo con ganas de comentar sí, que algo. pero hasta entonces, claro, todos los fenómenos, cuando nevaba, cuando llovía, cuando hacía 40 grados, la gente también pensaba que serían fenómenos religiosos, fenómenos de los dioses. Efectivamente, en aquella época los dioses eran antes de justo del Renacimiento, es cuando pues las personas intentaban
explicar estos fenómenos pues acudiendo a los dioses, acudiendo a los mitos que había en esa época, ¿no? Pero como digo, a partir del Renacimiento es cuando justo la ciencia aparece y aparecen este tipo de elementos. También el primer termómetro, esto no es un elemento que podemos comprar en los chinos hoy en día, sino es el primer termómetro en el que hay diferentes cápsulas. Y aquí, más que medir la temperatura que hacía, lo que hacía era medir los cambios de temperatura. Estas cápsulas ascendían o descendían según los cambios de temperatura, así que Galileo Galilei fue el primero en crear un termómetro. Y también, pues bueno, uno de los mayores inventores de la historia, Leonardo da Vinci, que creó el primer higrómetro, que es el que mide la humedad del aire. Y claro, ¿qué es lo que ocurría? Que aquí lo que la gente quería era saber el tiempo que iba a hacer al día siguiente. Así que esto no iba a poder comenzar hasta que midiésemos todas las variables meteorológicas en diferentes puntos del planeta. Y eso llegaría con las redes de observación. La primera fue la Royal Meteorological Society. Y bueno, con ellas pues bueno, se empezaron a medir las diferentes variables. Y bueno, luego llegaba ya la era moderna. Ya nos acercamos a esta época del año. Esta época del siglo pasado. Del siglo pasado, que no me salía. Y bueno, aquí tenemos a Edward Lorenz, que fue un físico también, que murió no hace mucho. Y él fue uno de los primeros en relacionar que la previsión meteorológica tenía que ir ligada al avance tecnológico, a la computación. Este es el primer computador. Estaba, hay que decirlo también, diferentes mujeres eran quien movían los interruptores porque tenían que mover 50 a la vez para que se pudieran hacer los cálculos necesarios para hacer las primeras previsiones meteorológicas. Y bueno, hoy en día ya tenemos los satélites que orbitan la Tierra y con eso han llegado los modelos meteorológicos gracias a las diferentes compañías como la americana, también la inglesa o también el europeo. Bueno, pero ahora vamos a empezar ya a hablar de lo que nos gusta, entender los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Y la meteorología son los fenómenos, explica los fenómenos meteorológicos que suceden en la atmósfera. La atmósfera es una capa fina de aire que nos rodea y esto es una imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional y en ella vemos como los rayos que aparecen justo en las tormentas son observables desde el espacio. Así que todos los fenómenos meteorológicos, la lluvia, la nieve, todo ocurre en esta fina capa de aire gracias a la cual podemos vivir. Y bueno, seguro que en el colegio habréis visto, bueno, todavía no sé si os habrán explicado las diferentes capas que tiene la atmósfera, no voy a entrar en detalle, pero hay que decir que a su vez, si la atmósfera es algo muy fino, los fenómenos meteorológicos ocurren en los primeros 12-18 kilómetros, es decir, en la troposfera, es ahí donde ocurren todos los fenómenos que nosotros observamos. Ya sabéis que hay luego otras capas donde aparecen el ozono y gracias a ellos pues podemos vivir, porque la radiación ultravioleta que llega del Sol, ya sabéis que es muy perjudicial para la salud y gracias al ozono presente en la mesosfera, en la termosfera especialmente, pues bueno, ahí justo tenemos que se absorben ese tipo de rayos y gracias a eso, pues Alberto no se quema en verano. No, yo en la troposfera creo que tiene entre 12 o 18 kilómetros de altura, ¿no? ¿A qué altura vuelan los aviones más o menos? Pues justo al límite, suelen volar en unos 14-16 kilómetros de altura, así que desde allá, desde los aviones, podemos observar también pues las nubes, las diferentes nubes de las que luego hablaremos. Así que bueno, lo más importante sucede en la troposfera. ¿Y por qué es importante la atmósfera? Pues bueno, como seguro que os conoceréis, el calentamiento global está afectado también por las sustancias que tenemos en la atmósfera, pero a su vez es algo necesario. El efecto invernadero es necesario para que podamos vivir. Imaginaros un mundo sin atmósfera. Las temperaturas del planeta serían infernales, superarían bastante los 40 grados centígrados. Sin embargo, gracias a la atmósfera, pues tenemos una temperatura media en el planeta que es de 15 grados centígrados y por lo tanto hemos podido sobrevivir y tenemos una gran cantidad de seres vivos en este planeta. Y hasta ahora hemos estado hablando de temperatura media y así, pero claro, ¿qué es la temperatura, Alberto? ¿Sabes lo que es la temperatura? Pero una definición... Una definición técnica, no... Temperatura... Y la temperatura puede ser... ¿Cómo la definirías? Pues unos compromisos, majo. La temperatura es los grados... no es los grados. Dedícate al periodismo, Alberto, porque ya veo que para esto... La temperatura es el calor que siento cuando salgo a la calle. Has mencionado el calor, algo que es muy importante. El calor es una energía y bueno... La sensación. Para entender la temperatura, la atmósfera está formada por diferentes moléculas de aire
y la temperatura se define como, bueno, la temperatura lo que hace es medir la agitación que tienen estas moléculas. Entonces, si las moléculas están muy agitadas, se mueven mucho, se mueven muy rápido, chocan entre ellas, tienen mayor energía, mayor velocidad, por lo que la temperatura es mayor. Sin embargo, conforme la temperatura es inferior, implica que las moléculas están más quietas, tienen menos energía y es lo que ocurre, por ejemplo, en los líquidos, perdón, en los sólidos, en los líquidos y en los gases. En la atmósfera, como digo, está formado por diferentes moléculas que se mueven en el aire y cuanto más rápido se muevan, eso es lo que denominamos temperatura. Más rápido, mayor temperatura. Así que eso es el concepto de temperatura. Y como se mide, como bien conocéis, los termómetros que tienen una sustancia dentro que mediante la dilatación o la contracción pues va hacia arriba o va hacia abajo y mide mediante la escala Celsius o cualquier otra la temperatura. Y ahora, Alberto, te voy a enseñar unos termómetros que estos seguro los conoces un poco más. Los de la calle. Estos también, y estos de la calle y también los de los coches son peligrosos porque nos pueden indicar temperaturas erróneas. Seguro que algún día has salido a la calle y has visto que te marca, no sé, 10 grados y sin embargo tú sientes un frío impresionante. He llegado a ver un termómetro en la avenida Baja Navarra que pone 41 y en Iturrama 36, o sea, claro. Que... ¿Y eso por qué ocurre? Pues ¿por qué? Porque bueno, la Organización Meteorológica Mundial establece una serie de normas para que una temperatura sea oficial. Por ejemplo, como vemos ahí, que esté en una garita meteorológica, que sea de color blanco, tiene que ser. ¿Por qué? Porque el color blanco refleja la radiación solar y a su vez que esté muy bien ventilada. Como vemos ahí, tiene varias rendijas para que entre el aire y se ventile y por tanto la temperatura sea algo oficial. También tiene que estar a 2 metros de altura. Sin embargo, estos termómetros de aquí lo que hacen es estar afectados por una parte por los coches que están circulando alrededor de las rotondas con el calor que eso produce y a su vez están pues enfrente de la radiación solar y por tanto se recalientan y marcan temperaturas normalmente más altas de lo que es lo oficial. Eso sí, pero el termómetro que tenemos en el móvil refleja la temperatura real o no. El móvil lo que hace es coger de una... Es el primero que miramos todos los días, claro. Yo no. Pero bueno. Tú no, porque tendrás la típica estación meteorológica. Tuve, pero un amigo mío me la rompió, así que... Pues yo lo miro en el móvil. Y bueno, todos lo miramos en el móvil, ¿no? El móvil normalmente lo que hace es o bien tomar los datos de una estación meteorológica de una página web o bien marcar la temperatura que marca la previsión que nos decían ayer. Así que si la previsión era errónea, nos marcará una temperatura también errónea. Así que lo mejor, tener un termómetro cerca. El efecto Foehn, famoso, pues bueno, en países del norte de Europa, si se comete un delito en días de viento de componente sur, con efecto Foehn, pues bueno, es un atenuante en los juicios, así que fíjate hasta dónde llega la influencia del tiempo. A robar todos en días de efecto Foehn. En España no, porque no tenemos esa legislación, pero sí que en los países del norte de Europa puede... O sea, y es un atenuante, en los juicios. Porque nos afecta a la cabeza. Es que ya digo que... Bueno, esto está estudiado, ¿eh? ¿Pero en qué países es eso? ¿Es, por ejemplo, en los nórdicos? Suecia o... ¿Eh? Para ir a mangar a Suecia, Ikea. Ya estás deseando, ¿no? De escaparte para allá. Pues bueno, aquí lo que estábamos comentando es la presión atmosférica. Esto es un mapa de isobaras, algo más conocido. Aquí tenemos un anticiclón, hay una borrasca y en el hemisferio norte el viento gira alrededor de los anticiclones en sentido horario. En las borrascas en sentido antihorario. Pero cuéntanos esto de las isobaras. Claro, llevamos toda la vida, cuando vemos el tiempo, nos hablan de isobaras. Es el típico término que nadie prácticamente conoce ni sabe lo que es. O por lo menos yo no tengo ni idea. Bueno, pues es algo sencillo. Bueno, cada línea de esta lo que hace es marcar los puntos en superficie a nivel cero que tienen la misma presión atmosférica. Hemos dicho que en las borrascas el aire asciende, en los anticiclones el aire desciende, pero claro, tiene que haber ahí un movimiento de aire. Si en las borrascas asciende, ¿hacia dónde va ese aire? Pues se mueve hacia los anticiclones y viceversa. Entonces, aquí es cuando se forma el viento. Bueno, pues lo que decía, las diferencias de presión forman viento. Y hay un viento en Navarra, yo diría que es el más conocido, que es... Bueno, el cierzo, ¿no? El cierzo, el ¿Tú sabes lo que es el cierzo? Estás dudosa. Yo también, ¿eh? El cierzo. Es verdad. Hay una expresión. Hace un cierzo. Igual es viento. Y tú dices sí. Al típico vecino, hostia, ¿qué cierzo? Perdón. ¿Qué cierzo hace hoy? Pues un cierzo terrible. Bueno, pues el... Cuarto B. Igual está soplando el viento de componente sur y Alberto dice que es cierzo y no es cierzo. El cierzo no, yo no lo digo, lo dice mi vecino, el del cuarto A, pero... ¿Cuarto A o cuarto B? No hay nadie que se arregule en el cuarto... Yo en el cuarto A lo hice. Ya me lo presentarás algún día. Bueno, pues el cierzo es un viento de componente de noroeste que se canaliza justo en el Valle del Ebro, que es ahí donde estamos entre la meseta de... Bueno, la Ibérica Riojana y el Pirineo. Y
es ahí justo donde se acelera ese viento por efecto Venturi. Y bueno, normalmente efecto Venturi. Efecto Venturi. Qué bonita la expresión, el efecto bonito, Venturi. ¿Verdad? Pues bueno, es como el aire tiene que pasar por una misma zona, pero que es más estrecha, pues se tiene que acelerar para que pase la misma cantidad de aire. Así que el cierzo es el famoso viento que sopla en el Valle del Ebro. Y ahora sí, vamos con las nubes, que también hay una historia aquí bastante curiosa. Porque además, claro, entonces decimos nubes oscuras, nubes que asustan, pero claro, ¿cuántos tipos de nubes hay? Hay muchos tipos de nubes. Tú además eres como muy friki las nubes, friki con cariño, ya sabes que te lo digo. Es que apunto aquí el nombre de una, espérate. Alto cumulus o alto con... Parece un hechizo de Harry Potter. Alto cumulus, ¿no? Algo así. Alto cumulus es uno de los tipos. Eso. Muy bien, Alberto. Ya veo que seguirme en Twitter tiene sus consecuencias. Exacto. Muy bien, Esto me lo apunté el otro día en Twitter del 14 de septiembre. No. Esta es la clasificación más simple que tenemos hoy en día. Esta es la que yo decía, el alto cúmulo. Están los altocúmulos, parece que son tus favoritas. Sí, me gustan, la verdad. Creo que tienen formas un poco sospechosas para que te gusten. Bueno, la verdad es que las nubes se clasifican según la altura en la que aparecen. Hemos dicho que la atmósfera, la troposfera, tiene unos 18 kilómetros de altura y entonces, según donde aparezcan, pues distinguimos las nubes de tipo bajo, las nubes de tipo medio y las nubes de tipo alto. Y bueno, pues esta es mi nube favorita, el cumulonimbo, la nube de tormenta, la nube que más altura suele adquirir. ¿Cómo has dicho que se llama? Cumulonimbo. Venga, repítelo. ¿Cómo? Cumulonimbo. Cumulonimbo. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos está bien. Si quiere insultar al vecino de los cuartos B, le pueden llamar también cumulonimbo, ¿no? Y pues eso, las nubes más altas, las más peligrosas, las que más energía tienen. Luego vamos a dar algunos datos. Pero estas, por ejemplo, ha dicho un poquito para atrás. Sí. Esto es tipo nube de hoy cógete chaqueta que va a llover esta tarde, ¿no? Eso es, sobre todo si lo ves en verano, porque si ves todo, además es como si tuviéramos agua. Parece como un volcán en erupción un poquito, también, ¿no? También. Y es como si tuviéramos agua hirviendo, ¿no? Todos estos grumos que aparecen aquí es porque hay corrientes muy importantes de viento hacia arriba y forman estas nubes que, como digo, llegan justo hasta la troposfera. A partir de ahí la temperatura va ascendiendo con la altura y por tanto ya no puede subir la masa de aire. Estos son las nubes de tipo alto que están formadas por cristales de hielo. Estas son como de verano, ¿no? Bueno, sí. Bueno, que estás en la piscina, miras y dices tú, hace buen día, hoy a la noche salgo. Hace buen día, eso es. Hoy salgo. Bueno, para ti da igual que haya estas nubes, que haya de los cumulonimos, te da igual. Hubo una época que sí, ahora ya no tanto, ¿eh? O sea, bueno. El tiempo ya me afecta, las decisiones nocturnas. Pues te voy a decir una cosa, si ves estas nubes en el cielo, probablemente el tiempo cambie en las próximas horas porque anuncian la llegada de un frente, así que si ves el cielo enmarañado... Un frente de los malos que a ti te parecen buenos. A mí me parecen fenomenales. Luego tenemos estas que aquí es un poco más complicadas verlas, son altocúmulos lenticularis duplicatus. Esto ya no te voy a pedir que te lo aprendas, no. Pero esto, bueno, se parece a unos ovnis, ¿no? Y esto se forma sobre todo cuando tenemos... Como muy de cuarto milenio. Esto lo cogen los de cuarto milenio, ya tienen una temporada hecha ya. Carmen Porter te hace los especiales con esto. Esto ya te hace una temporada. Se debe a que, bueno, tenemos montañas muy altas en zonas, pues bueno, el Pirineo, también nos podemos ir a los Alpes. Allá el viento sopla contra las montañas y se ve obligada a ascender. Y esto es cuando se forma la condensación, se forman este tipo de nubes que son estáticas, permanecen ahí varias horas y la verdad es que son fenómenos... O sea, ¿y estas vaticinan buen rollo o...? Estas normalmente indican viento importante, pero sobre todo en altura, en superficie no tiene por qué hacer tanto viento. Así que si ves este tipo de nubes, saca la cámara de fotos y me la mandas a mí lo primero y luego voy a hacerlo. El Pirineo... Luego estos son tus nubes favoritas, los altocúmulos. Que, como muy de Canarias, ¿no? Estas como muy de verlas en Canarias. Aparecen en todo, más o menos en las latitudes medias, aparecen normalmente, son bastante normales. Y he querido poner aquí estas piedras porque hay un refrán del cielo empedrado, suelo mojado. Cuando vemos este tipo de nubes, sobre todo al amanecer, implica, pues bueno, que hay ya masas de aire que van ascendiendo y por tanto pueden formar estas nubes que a lo largo del día pueden hacerse cada vez más grandes y formar los cumulonimbos que hemos mencionado antes y dejarnos lluvia a final de la tarde. Pero esta foto tiene de Photoshop, ¿no? Un poquito. Pues es que si la ves en el ordenador... Hay piedras azules, vamos a ver. Mira el ordenador, se ve distinta. Ah, sí. Esto es algo... Esta es más espectacular. Esta es más espectacular, pero ahí se parece un poco más normal. Estas son las mamatus y tienen su nombre en mamma, pues por razones evidentes. Porque, bueno, mamatus. Estas aparecen justo en los cumulonimbos. Estas son como también. de noche de fiesta. Son muy de... Veo que lo relacionas todo con lo mismo, Alberto? No, joder, pero lo has dicho tú, de
de buen desfile de José Luis Moreno. Y bueno, como vemos, aparece justo en los cumulonimbos, pero justo en la parte, en el yunque, que es justo la parte superior de las nubes. Y bueno, el nombre, como digo, Mammatus, se debe a las mamas del latín mama. Sí, lo hemos entendido. Tienen esa forma tan curiosa, y si ves este tipo de nubes, Alberto, ya puedes tener cerca el paraguas porque se avecina una buena tormenta. También tenemos estas que, bueno, también... Estas son bien chulas. Podemos verlas aquí. Lo que ocurre es que es más probable verlas en zonas de montaña. A esto se le llama la inestabilidad de Kelvin Helmholtz, que fue el que descubrió este tipo de inestabilidad, donde el viento, cuando se ve obligado... ¿Por qué pones esa cara, Alberto? No, porque me alucina que te sepas el nombre exacto de todas las nubes. Te he dicho que soy muy friki de las nubes, por eso estoy dedicándole más tiempo a las nubes. No conseguí en su día aprender la tabla periódica, pues... No te sabes ni las preposiciones todavía. Eso me la sé perfectamente. ¿Y cómo se forman las nubes? Porque hemos visto mucho tipo de nubes, pero ¿cómo se forman? Espera, antes de cómo se forman, no te aceleres. De todo este colorido de nubes que hemos visto, ¿tus favoritas has dicho que eran las? Los cumulonimbos y las Mammatus. ¿Tú, de mayor, qué tipo de nube quieres llegar a ser? Arnaiz. Yo quiero ver muchas Mammatus, no sé si va a ser posible. Pero... ¿Ya? No te pongas tan pillo, venga. Bueno, ¿Cómo se forman las nubes, seriedad? Venga, va, pues... hay varias formas de que se formen, pero... Que tenemos una pregunta. Sí, una pregunta. A ver. Sí, dilo. Pregunta. Pero vamos a acercar aquí se pregunta con micrófono. Esto como si fuese sorpresa. Vamos a ver. Cuando se evapora del mar, se forma el vapor, y cuando llega al cielo se forman las nubes y vuelve a caer al mar. Y eso es el ciclo del agua, ¿verdad? Ya te puedes ir. Ya me puedo ir. Sal aquí. Gracias. No, pero muy bien. Las turbulencias, o sea, según tu dibujo de las nubes, sí. Cuando volamos en un avión y encontramos una tormenta, ¿dónde estamos? ¿En los citroestratos? ¿En los cirros? Vamos a... ¿En los cumulonimbos? Oye, tenemos público con nivel, sí, veo aquí hombre, que se han quedado... Es que la foto... Hombre. Que le han sacado foto, decía. Digo, qué rápido han aprendido. Pues normalmente no creo que un avión, si has estado en un avión, no creo que haya entrado en una tormenta, porque es lo que tienen que evitar a toda costa, y por una simple razón. En estas nubes, en los cumulonimbos, que son justo estas... Bueno, si aterrizas en Loyo es muy probable que haya tormenta. No, ahí hay mucho viento, pero por otras razones. Bueno, pues en estas nubes hay corrientes de viento ascendentes muy importantes. O sea, pero es que a su vez, conforme empieza a precipitar, arrastra consigo el aire que hay alrededor, y por tanto hay también corrientes. Si por aquí está ascendiendo el viento, por aquí puede descender. Es decir, si entra un avión ahí, bueno, lo que puede ocurrir, pues bueno, ya te puedes imaginar. Sin embargo, que le impacte un rayo, como vamos a decir luego también, no hay ningún problema. Lo importante es no entrar en estas corrientes de viento importantes, porque vamos, el avión se puede, ya sabes, se puede caer o se puede ocurrir cualquier cosa. Celia, ven aquí un momento. Venga al escenario, sí que no te dé vergüenza. Ven aquí, ven aquí. Es majo en el fondo. Vamos a crear una nube aquí, ven. Iba a pedir... Celia y Arnaiz. Iba a pedir... Sal, que no te dé vergüenza, vamos. Sal. Te agarro la mano. Sí, como si fuese esto el salón de casa. Iba a pedir tu ayuda, Alberto, porque sé que tú andas mucho con botellas, pero bueno, en esta ocasión poco con botellas. Vamos a crear una nube. Celia, más con vasos. La botella. Bueno, vamos a crear una nube, y esto lo puede hacer cualquiera en su casa. Lo que tenemos que hacer es, podríamos utilizar con agua, pero lo que pasa es que el agua, para cuando se evapora, necesitamos aportarle calor. Entonces vamos a utilizar alcohol, que se evapora ya con la temperatura ambiente. Lléname un poco la botella de alcohol, a ver si... un poquito. Dale, sin miedo. Que le has dicho un poquito, barato, claro. Ya está, ya. Bueno, pues hemos echado un poco de alcohol. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser, como hemos explicado, que los cambios de presión van a formar esa condensación. Primero vamos a tapar la botella con un tapón. Agítalo un poco para que... Mueve ahí, dale. Un poco más, va, con más alegría. Dale. Entonces estamos haciendo que el alcohol vaya apareciendo por toda la botella, y ahí va a empezar ya a evaporarse el alcohol. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un cambio de presión, y para eso, pues un hinchador de balones vamos a utilizar con una aguja. Hemos hecho un agujero justo en el tapón de la botella, y ahora lo que vamos a hacer, yo te voy a sujetar la botella, introducimos esto aquí, que creo que lo he puesto bien, sí. Y ahora lo que vas a hacer va a ser, sabes, ¿no? Como se hincha un balón. Con cuidado, Dale, vuélvelo para arriba, sigue. A ver.
Dale más fuerte. Y no sé si se aprecia, pero tenemos una nube que se ha formado dentro de la botella. ¿La ves? Pues bueno, se puede formar una nube muy sencillamente con una botella de cristal en casa, así que ¿queréis probarlo vosotros también? No. No, No va a explotar, ¿eh? les ha quedado muy claro. Bueno, si queréis después luego al final podemos Y tenemos hacer. la conocida botella Lumbus. Botella Lumbus. La conocida La botella Lumbus, una nueva especie nubosa que va a entrar en atrás. Gracias, Celi. Bueno, un aplauso para este experimento. Alberto, una Sí. pregunta. ¿Cómo son las gotas de lluvia? ¿Qué forma tienen? Pues tienen una forma redonda, carismática. ¿Redonda, has dicho? Sí, bueno, pues como en pico y luego se... Bueno, por lo menos ¿Así? así, exacto. Lo que habías dicho redonda. Y... Oye, eso es en el emoticono del WhatsApp. Sí, eso sí, la verdad que así está son, mal. así que no. Pues no son así las gotas de lluvia. Las gotas de lluvia son esféricas. ¿Y por qué? Porque en la naturaleza hay una ley que dice que, bueno, siempre la naturaleza tiende a que una cantidad de una sustancia esté de una manera que ocupe una menor energía posible, y la forma esférica es la que permite cumplir esa ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que conforme las gotas de lluvia descienden de una nube, se encuentran con corrientes de viento y las deforman. Así que parecen hamburguesas, ¿no? Después ya conforme van cayendo, incluso se dividen. ¿A ti te dan miedo los rayos? Eres un tío duro. A mí hay que decir que me gustan, pero también les tengo mucho respeto. Los pararrayos, ¿A ti tampoco caen te da muchos miedo? rayos. Oye, pues estamos aquí llenos de valientes. Pues a mí me dan miedo. Ya me gustaría veros. Yo recuerdo hace unos meses, volviendo de San Sebastián a Pamplona, que hubo una tormenta que veía, o sea, estaba yo por la autovía y veía rayos como por todos los lados y Bueno, recé. Recé por si acaso. ¿estabas dentro del coche? Estaba dentro del coche. ¿Con Pero las ventanillas cerradas? sí, y con Kiss FM. Por si acaso. Cuando escuchaba Kiss, dije, me estoy llamando Creo aquí. que yo sepa, hasta donde llegan mis conocimientos, Kiss FM no atrae los rayos. No. Pero el coche... Bueno, lo que- cuando canto Bonnie Tyler. Lo que hace el coche es... funciona como una jaula de Faraday, y si estamos dentro de un coche con las ventanillas cerradas, eso sí es muy importante, si cae un rayo sobre nuestro coche estamos a salvo porque... como un coche es conductor de los metales de los que está formado, se desplaza todo el rayo hacia los neumáticos y va a tierra, y por lo tanto estamos seguros. Al igual que en los aviones. Si en los aviones nos cae un rayo, también funciona como una jaula de Faraday y estamos a salvo de los rayos, no de las corrientes de viento, como hemos dicho antes, porque esas ya son más peligrosas. Sí, porque hay ahora esa percepción, o por lo menos yo la tengo y creo que mucha gente, de que ahora, en 2019, nieva muchísimo menos. Yo recuerdo, yo soy de Alsasua, recuerdo nevadas en mi pueblo de 1,5 metros de altura y de mantenerse en el pueblo muchos días. Y ahora prácticamente nieva, pero en 2 días ya ha desaparecido. Bueno, tú habrás percibido ese cambio porque tienes muchos años, pero yo la verdad es que como no tengo 35, tampoco. Bueno, suficientes para... Yo lo que es, la verdad, veo que nieva más o menos siempre igual, pero seguro que aquí, no sé, yo os pregunto a vosotros, ¿nieva menos? ¿Tenemos la sensación de que nieva menos ahora o no? ¿Nieva menos? La previsión del tiempo. Bueno, vamos a ver, la previsión del tiempo, lo que produce muchas críticas a los meteorólogos y que yo voy a intentar defender. Vamos a explicar cómo se hace una previsión meteorológica de una manera muy sencilla. Lo primero que necesitamos para hacer una previsión del tiempo es conocer cómo está la atmósfera justo en este momento. Si no conocemos cómo está ahora, no lo vamos a poder saber cómo va a estar en el futuro. ¿Cómo sabemos cómo está la atmósfera ahora? Pues bueno, mediante las estaciones meteorológicas, que toman las variables que hemos dicho antes, temperatura, humedad. Los aviones, cuando volamos en un avión, normalmente estos tienen contacto con las agencias meteorológicas porque llevan ahí termómetros y también miden las diferentes presiones, porque es importante no solo saber lo que ocurre en superficie, sino también en altura. Arriba. ¿Por qué? Porque las nubes están arriba, no están abajo. Los radiosondeos, esto cada vez se utiliza menos porque bueno, son bastante costosos y los gobiernos pues, bueno, están recortando también en esto. Eso, por cierto, ha habido casos muy polémicos de que se han confundido radiosondeos con objetos no identificados, ovnis. Y otra temporada para Cuarto Milenio. Aquí se llenan las temporadas de Cuarto Milenio muy fácil. También los satélites, que cada vez tenemos más, nos rodean cada vez más satélites y estos envían radiación. ¿Sabes Sí. cuántos satélites hay alrededor? Porque es que hace poco creo que... pero es una cifra espectacular, Es una barbaridad. ¿No? Y muchos de ellos ya han dejado de funcionar. Y siguen orbitando. Y siguen orbitando como basura espacial. Es más, en las noches oscuras pero despejadas, si miráis al cielo y veis algo en movimiento, pero en un movimiento constante y una luz que no varía de intensidad, seguramente sea uno de estos satélites,
porque normalmente giran alrededor de nuestro planeta para tomar las mediciones a una velocidad constante. Luego llega la física. Estas ecuaciones son las que describen cómo va a evolucionar el estado de la atmósfera. Las derivadas. Las derivadas, las integrales. Bueno, estas ecuaciones nos van a permitir pues, saber qué tiempo va a hacer mañana. ¿Qué es lo que pasa? Son muchas ecuaciones, esto es una simplificación de ellas, son mucho más complejas. Y claro, cuando no teníamos ordenadores, se intentó hacer la primera previsión del tiempo basada en las ecuaciones de la física, las ecuaciones primitivas, se intentaron hacer a mano. ¿Qué es lo que pasa? Tú pones a uno ahí a mano resolviendo todas estas ecuaciones. Para hacer una previsión del tiempo a 24 horas le costó una semana. Es decir, la previsión del tiempo para mañana la tendríamos la semana siguiente. Y además se equivocó. ¿Cómo se llamaba el...? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero... Ignacio, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Espera, que te lo digo el jueves que viene. Efectivamente, pues eso es lo que ocurría al principio. Podemos saber el tiempo que va a hacer. Sí, pero hay que resolver estas ecuaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha llegado la computación, que por cierto, todo esto ha avanzado también gracias... No soy defensor de las guerras, pero gracias a las guerras ha avanzado la tecnología. La Segunda Guerra Mundial fue clave. Los aliados, el ejército aliado, por ejemplo, para el desembarco de Normandía, fue clave la previsión del tiempo que hizo un meteorólogo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero fue clave para tener éxito. Y también gracias a ¿qué? Al avance en la tecnología, los computadores que permitían resolver todas estas ecuaciones. Este es, por ejemplo... un ordenador de estos que resuelven las ecuaciones, mucho más moderno del que hemos visto al comienzo. Se utilizan, este es del modelo europeo, se utilizan salas enormes en las que está este ordenador porque la temperatura que se alcanza al hacer tantas operaciones es importante y resuelven esas ecuaciones. Pero hay otro problema con las ecuaciones estas, y es que nosotros cuando medimos justo una variable, la temperatura, por ejemplo, un termómetro, no es perfecto. El termómetro puede tener errores. Y un error de medición de 0,1 grados puede producir que en la previsión del tiempo cambien las cosas mucho. Y como no podemos tener termómetros o así perfectos, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Como estas ecuaciones de las que os he hablado son muy dependientes de las condiciones iniciales, es decir, del estado actual de la atmósfera, espero que me estéis entendiendo y si no me llamas la atención, Alberto. Sí, te seguimos. O sea, si no medimos bien lo que está ocurriendo ahora en la atmósfera, no vamos a poder medir bien lo que va a ocurrir. ¿No? Esas ecuaciones, aunque sean deterministas, no nos van a poder decir. Bueno, pero contaréis con un pequeño margen de error, ¿no? Ahí voy. Con este ejemplo trato de explicarlo. Esto es un péndulo doble. Y entre este péndulo doble y lo que se ha hecho es variar justo al inicio la posición de la bolita azul. Bueno, pues como veis, el resultado final es muy distinto. Empieza más o menos parecido, pero con el tiempo va divergiendo esa posición y de uno a otro pues cambia mucho. A esto se le llama el caos atmosférico. Edward Lorenz fue el primero que comentó esto con su famosa frase que el aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas. Que los que tenemos ya una edad la escuchamos por primera vez en Jurassic Park. En Jurassic Park. en la primera película. Pues se basa en esto, en el caos atmosférico. ¿Habéis visto Jurassic Park? ¿Y te os ha gustado? Muy chulo, ¿verdad? Me calzo el 15 de octubre y dan bueno. Sí, dan bueno hoy. No, espérate el 12, o sea, o el 13, a ver qué va a dar. Veo que has aprendido la lección. Seguro que te habrá pasado. Yo antes me fiaba totalmente. Yo miraba a mes vista y me quedaba tan hasta que me conociste tranquilo. A mí y ya. Y entonces ya entré en un caos atmosférico. ¿Por qué no tenemos que mirar mucho en el futuro en las previsiones del tiempo? Pues por lo que os digo, un meteorólogo os puede decir, este día pues hay un 50% de probabilidades de que llueva y te vas a quedar igual. Entonces, da igual que miremos la previsión del tiempo de aquí a 2 semanas porque no van a acertar, porque la previsión va a ir cambiando. Por lo que digo, la atmósfera es un sistema caótico. Y aunque las ecuaciones que describen la atmósfera son deterministas, no somos capaces de medir el estado inicial de la atmósfera con total precisión. Con esto acaba la charla. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta... Entonces, antes de aplaudir a Arnaiz, si quieres hacer alguna pregunta, quien haga una pregunta que le pille a Arnaiz y no sepa contestar, invito yo a un pincho doble de chistorra. Lo garantizo ahora mismo. Pero no, si tenéis alguna pregunta... Da igual, me puedo inventar cualquier cosa porque no te vas a saber si me lo he inventado, ¿no? Pero lo miraremos en... Así que el pincho va para mí. Lo miraremos en eltiempo.es. Bueno. Pero si a ti te cae un rayo, ¿por qué no se electrocuta nada? O sea, si te cae a ti... No, si estás en un coche o un avión. A ver, ¿cómo te lo explico? Tú en un coche estás como si está lloviendo y estás dentro de tu casa.
¿El agua qué hace? Cae sobre la casa y se va por los lados, ¿verdad? Y cae al final y no te mojas. Pues con un rayo ocurre parecido en un coche. Si estás dentro de un coche, el rayo cae sobre el coche, pero las puertas están formadas por metales que lo que hacen es desviar ese rayo y al final no te van a tocar. Pero eso sí, mantén las ventanillas cerradas porque si las tienes abiertas va a entrar igualmente y te vas a electrocutar. Yo tengo una cuestión. Yo tengo que a mi padre le cayó un rayo, afortunadamente vive, mató a los 2 animales que iban con él, pero él vivió. ¿Qué influye para que un rayo te pueda matar o no? ¿La descarga, el que vayas aislado o no vayas aislado? En este caso le entró por la oreja y le salió por el pie. Joder. Entonces, no sé qué influye, fue hace muchos años, iba con 2 bueyes, pues fíjate hace cuántos años, y mató a los 2 bueyes, ya él no lo desplazó 10 metros, bueno, salió como del impacto, pero no lo mató. ¿Qué es ¿Dónde lo que fue? influye? ¿Dónde fue, Miquel? En Aborrea Alta, de donde soy. Pues probablemente... Pues es complicado, pero por una parte la posición en la que estuviera, no sé si se habría agachado o estaría de pie. No, era una tormenta seca, estaba No sé, en el campo. joder, pues no sé decirte, pero quizás también tener zapatillas, las zapatillas... Arnaich Fernández Elías nos ha respondido a esos porqués del tiempo. Os ha gustado mucho, ¿verdad? Se nota, se nota. Sobre todo Pues la nada, nube. un aplauso para Arnaich.